Ella era invisible. Solo otra mesera con delantal negro, sirviendo vino a hombres que eran dueños de la ciudad. No la miraban. No le temían. Y ese fue su error. Lorenzo Moretti, el don más temido de la costa este, estaba sentado en la mesa 4, a segundos de firmar un trato que le costaría su imperio. Los papeles estaban firmados, el apretón de manos era inminente, y $150 millones estaban a punto de desaparecer. Pero entonces, la chica que nadie notaba dejó caer un vaso. No se disculpó en inglés. Se inclinó, con los ojos fríos como el hielo, y susurró 5 palabras en un dialecto que no se hablaba en las colinas de Palermo desde hacía 60 años. Esto es falso. Le dijo al jefe de la mafia en un siciliano perfecto. Y así, sin más, el cazador se convirtió en presa. El restaurante se llamaba Loro, un lugar donde una botella de vino costaba más que la hipoteca de la mayoría de la gente, y la luz era tenue lo suficiente para esconder pecados, pero brillante lo suficiente para contar dinero. Era terreno neutral para la élite de la ciudad, políticos, gestores de fondos de cobertura, y hombres como Lorenzo Moretti. Sofía se ajustó el delantal, los nudillos blancos mientras sujetaba la bandeja de plata. Odiaba este turno. Los jueves por la noche siempre eran tensos. El aire dentro del Oro se sentía pesado, cargado del tipo de testosterona y peligro que le erizaba el vello de los brazos. Mantenía la cabeza agachada, el cabello oscuro recogido en un moño severo que le tiraba del cuero cabelludo. El gerente, un hombre sudoroso y nervioso llamado señor Henderson, le había estado gritando al personal desde las 3 de la tarde. La mesa 4 es VIP, había siseado Henderson, agarrando el brazo de Sofía con demasiada fuerza esa misma tarde. Moretti, ¿sabes quién es? Si se te cae un tenedor, no solo pierdes el trabajo, Sofía. Pierdes el futuro. ¿Entiendes? Sofía había asentido, apartando el brazo. Sabía quién era Lorenzo Moretti. Todo Nueva York lo sabía. Era el jefe de la familia criminal Moretti, un hombre cuyos negocios legítimos en construcción y transporte marítimo eran solo un barniz brillante sobre un imperio brutal del bajo mundo. Tenía 32 años, inquietantemente joven para ser un don, y poseía un encanto letal que los tabloides devoraban. Era un depredador con traje a la medida. Pero Sofía no le tenía miedo a los depredadores. Había crecido en una casa llena de ellos, aunque a un mundo de distancia de los sillones de terciopelo del oro. Había aprendido temprano que la mejor defensa era el silencio, la invisibilidad. Si no te ven, no te pueden hacer daño. Salió al salón, dejando que los sonidos del cristal tintineando y las conversaciones apagadas la envolvieran. Se movía con una gracia practicada, los ojos recorriendo el salón pero sin detenerse nunca en nada. Era un fantasma. Un accesorio. En la mesa 4, el ambiente era distinto. Era un vacío de silencio en medio del salón ruidoso. Lorenzo Moretti estaba sentado con la espalda contra la pared. Era devastadoramente atractivo, con rasgos afilados y aristocráticos, y ojos del color del café quemado. No estaba comiendo. Estaba observando al hombre frente a él. El hombre al otro lado de la mesa era mayor, con calvicie, con la energía frenética de un vendedor que se esfuerza demasiado por parecer tranquilo. Era Marcus Thorne, un negociante de arte de alto nivel, corredor de Londres. Se rumoraba en la cocina que Thorne estaba facilitando la compra de un manuscrito renacentista redescubierto, una escritura de un terreno en Sicilia que supuestamente tenía derechos sobre depósitos de litio sin explotar. El precio era astronómico. Sofía se acercó a la mesa para rellenar los vasos de agua. Ninguno de los dos hombres reconoció su presencia. La procedencia es impecable, señor Moretti, decía Thorne, con su acento británico cortante y preciso. Golpeteó con un dedo una carpeta gruesa forrada en cuero que descansaba entre ellos. Los archivos del Vaticano verificaron el sello. Esta escritura le otorga a usted la propiedad absoluta de la finca Valentía y todo lo que hay debajo de ella. Solo los estudios de litio valen el triple de su inversión. Lorenzo no miró la carpeta. Miró a Thorne. $150 millones, dijo Lorenzo, con la voz un rumor bajo que vibró en el pecho de Sofía mientras servía el agua. Transferencia en efectivo. Esta noche. Una ganga, sonrió Thorne,
aunque le brotaban gotas de sudor en el labio superior. ¿Para el futuro de la energía? Es un robo. Sofía se movió hacia el lado de Torne. Mientras servía, sus ojos se desviaron hacia la carpeta abierta. No debió mirar. Debió mantener los ojos en el agua. Pero el documento estaba expuesto. Era un pergamino viejo, amarillento por los años, cubierto de una escritura densa y fluida. Se veía antiguo. Se veía oficial. El sello al fondo era de cera roja como sangre profunda, estampado con el escudo del reino de las dos Sicilias. Pero mientras el agua caía en el vaso, los ojos de Sofía captaron el texto del tercer párrafo. Se le detuvo el corazón. La escritura era italiana, pero la redacción legal era en dialecto. Ella lo conocía. Lo conocía porque había pasado sus veranos de infancia en una biblioteca polvorienta de Palermo, escuchando a su abuelo leer en voz alta libros que olían a tierra y a historia. Su abuelo, un hombre que había huido de Sicilia con secretos que se llevó a la tumba, le había enseñado las costumbres antiguas. La lengua antigua. Se quedó paralizada. La botella se detuvo sobre el vaso. La palabra en el pergamino era ferrovía. Ferrocarril. El documento estaba fechado en 1862. Pero en el dialecto específico de las cortes sicilianas de esa región en 1862, no usaban la palabra italianizada ferrovía. Usaban el término prestado del francés, o la palabra específica del dialecto local, strada ferrata, en los textos legales. Ferrovía era un término del continente, estandarizado más tarde en el código legal de esa provincia en particular. Y había algo más. Una frase cerca del final, in fede di Dio e del re. En fe de Dios y del rey. A Sofía se le cortó la respiración. En 1862, en esa provincia rebelde específica de Sicilia, los magistrados locales eran antimonárquicos. Se negaban a invocar al rey en las escrituras de tierras. Era una rareza histórica famosa, algo que solo un académico o un local sabría. Este documento no era de 1862. Era una falsificación brillante y costosa, pero una falsificación de todos modos. Torne sonreía. Lorenzo había sacado una pluma de oro del bolsillo de su saco. La transferencia está lista, dijo Lorenzo, destapando la pluma. Solo firme el recibo de autenticidad y se liberan los fondos. La mente de Sofía corría a 1000 por hora. Si hablaba, la despedían. Peor aún, podían matarla. A los hombres como Moretti no les gustaban los testigos. Y desde luego no les gustaba que las meseras interfirieran en tratos de 9 cifras. Pero si se quedaba callada, este hombre peligroso y terrible, estaba a punto de ser robado descaradamente por un traje barato de Londres. No lo hagas, Sofía, se dijo a sí misma. Aléjate. Rellena la mesa 5. Vete a casa con tu gato y tu apartamento vacío. Lorenzo bajó la pluma hacia el papel. A Sofía le tembló la mano. La jarra de agua tintineó contra el vaso, un sonido agudo y resonante que cortó la tensión. La cabeza de Lorenzo se levantó de golpe, sus ojos clavados en los de ella. Eran ojos fríos, ojos muertos. Cuidado, murmuró él, con desdén. Torne rió nervioso. ¿Cuesta encontrar buena ayuda, Lorenzo? Esa risa fue lo que lo desató. La arrogancia, la burla. Sofía no se retiró. Puso la jarra sobre la mesa con un golpe deliberado. Lorenzo se detuvo, la pluma flotando a milímetros del papel. La miró, de verdad la miró, por primera vez. Vio el fuego en sus ojos color avellana, la firmeza de su mandíbula. ¿Perdón?, preguntó Lorenzo, con la voz bajando una octava. Sofía respiró. Miró a Torne, después a Lorenzo. No habló en inglés. No habló el italiano estándar que usaba con el personal de cocina. Cambió al siciliano, un dialecto profundo, gutural, arcaico, que rodó de su lengua como un trueno. Chistu e fausu, dijo con claridad. Stu documentu e carta extractia. Esto es falso. Este documento es papel de basura. El silencio que siguió fue absoluto. Durante 3 segundos, nadie se movió.
Todo el restaurante pareció desdibujarse en el fondo, dejando solo a los tres, en un enfoque agudo y aterrador. Thorne parpadeó, su sonrisa vacilando. No entendía las palabras, pero entendía el tono. ¿Perdón? Lorenzo Moretti no parpadeó. Despacio, le puso la tapa a su pluma. Giró el cuerpo por completo hacia Sofía, ignorando al confundido negociante de arte. Cuando habló, fue en el mismo dialecto, fluido pero modernizado, el siciliano de un hombre que lo escuchó en casa pero vivió en Estados Unidos. ¿Tú sí tú? Preguntó él en voz baja. ¿Quién eres tú? Sofía no se echó para atrás. Señaló con un dedo delgado el pergamino. La fecha es 1862, continuó ella en siciliano, con la voz firme a pesar de la adrenalina que le corría por las venas. Pero la sintaxis del tercer párrafo usa, ferrovía. En las cortes del distrito de Corleone de esa época, los magistrados eran leales a los Borbones, y se negaron a usar los términos legales italianos estandarizados hasta 1865. Habrían escrito, Strada Ferrata. Y miren la invocación. Se inclinó sobre la mesa, invadiendo el espacio personal del hombre más peligroso de Nueva York. Invocaron al rey. Ese magistrado, el juez Di Marco, conozco su firma. Mi abuelo estudió sus sentencias, era garibaldino. Odiaba al rey. Jamás invocó a la corona en escrituras de tierras. Nunca. Ni una sola vez. Miró a Lorenzo directo a los ojos. Este papel lo escribió alguien que conoce la historia, pero no el corazón de la gente. Es una falsificación, señor Moretti. Y usted está a punto de pagar $150 millones por un papel que no vale ni el cerillo para quemarlo. Lorenzo se le quedó mirando. Su rostro era una máscara de piedra, pero sus ojos buscaban en los de ella, evaluando, calculando. Thorne, dándose cuenta de que perdía el control, se puso de pie a medias. ¿Qué es esto? ¿Quién es esta mujer? Lorenzo, ¿vas a dejar que la ayuda me insulte? Cambió al inglés, con la voz subiendo de pánico. Está loca. Probablemente está drogada. Míratela. Lorenzo levantó una mano, un solo gesto autoritario. Thorne cerró la boca de golpe. Lorenzo miró el documento. Miró la palabra ferrovía. Después volvió a mirar a Sofía. Hablas el dialecto de las colinas, dijo Lorenzo en inglés ahora, con la voz peligrosamente calmada. No el de la ciudad. ¿Quién eres? Solo soy una mesera, dijo Sofía, cambiando de vuelta al inglés, tomando su bandeja. Y odio ver que el buen dinero se vaya con mentirosos baratos. Lorenzo dirigió la mirada hacia Thorne. La temperatura en la mesa cayó 20 grados. Marcus, dijo Lorenzo. Lorenzo, escucha, tartamudeó Thorne, con el rostro pálido. Esto es absurdo. Es una mesera. ¿Qué sabe ella de jurisprudencia siciliana del siglo XIX? Tengo certificados del Vaticano, de Christie's. ¿Los tienes? Preguntó Lorenzo. Levantó el documento. Porque ella tiene razón en algo. Mi bisabuelo era de esa provincia, y solía contar historias de cómo se negaban a hablar el italiano del rey. Lorenzo se puso de pie. Era alto, se elevaba sobre la mesa. Levantó el pesado vaso de cristal con agua que Sofía acababa de rellenar. Miró el agua, después a Thorne. Verifícalo, le dijo Lorenzo al hombre corpulento parado en la entrada, su guardaespaldas, Rocco. Llama al historiador en Roma. Despiértalo. Mándale una foto de este párrafo. Lorenzo, por favor, empezó Thorne. Siéntate, ladró Lorenzo. Thorne se sentó. Los siguientes 10 minutos fueron los más largos de la vida de Sofía. Trató de alejarse, de volver a la cocina, pero Rocco le bloqueó el paso. El jefe quiere que te quedes, retumbó él. Así que se quedó ahí, aferrada a su bandeja, mientras el restaurante se quedaba en silencio a su alrededor. Otros comensales sintieron el peligro y pidieron la cuenta con prisa. Finalmente, el teléfono de Rocco vibró. Contestó, escuchó un momento, y palideció. Caminó hacia Lorenzo y le susurró al oído. La expresión de Lorenzo no cambió, pero un músculo en su mandíbula se contrajo. Asintió despacio.
Se volteó hacia Torne. El historiador dice, comenzó Lorenzo, con la voz aterradoramente educada, que el uso de ferrovía en una escritura de Corleone de 1862 es históricamente imposible. También dijo que sobre la tinta, bueno, sospecha que si probáramos la datación por carbono, no sería del siglo XIX. Torne tumbó su silla al retroceder tambaleándose. Lorenzo, yo no sabía. Me engañaron. ¿El corredor en Nápoles? Me lo juró. 150 millones, interrumpió Lorenzo, rodeando la mesa. Trataste de robarme 150 millones de dólares, Marcus. Puedo arreglar esto, chilló Torne, retrocediendo hasta un mesero. Puedo recuperar tu dinero. Yo no sabía. Lorenzo suspiró. Se veía cansado. Le hizo una seña a Rocco. Lleva al señor Torne a la cocina. Usa la salida de servicio. Vamos a discutir la política de reembolsos en el callejón. Rocco y otro hombre se materializaron desde las sombras. Agarraron a Torne de los brazos. El negociante de arte gritó, pero el sonido se cortó en seco cuando una mano pesada le cubrió la boca. Lo arrastraron, sus costosos mocasines italianos rechinando sobre la alfombra. El restaurante quedó en un silencio mortal. Lorenzo se enderezó los puños de la camisa. Levantó la escritura falsa y la rompió a la mitad, y después en cuartos. Dejó caer el confeti sobre la mesa, y después se volteó hacia Sofía. La adrenalina se disipaba, dejando a Sofía temblando. Se dio cuenta de lo que acababa de hacer. Había humillado a un socio de negocios de la mafia. Había presenciado un crimen, o por lo menos el preludio de uno. Lorenzo se acercó a ella. Olía a colonia cara, tabaco y peligro. ¿Cómo te llamas?, preguntó él. Sofía, susurró ella. Sofía, repitió él, midiendo el peso del nombre. Acabas de salvarme una fortuna, Sofía. ¿Por qué? No me gustan los ladrones, dijo ella, levantando un poco la barbilla. Lorenzo estudió su rostro, con los ojos deteniéndose en su boca, y después en sus ojos. La mayoría de la gente me habría dejado firmar. Habrían disfrutado ver al malo salir estafado. No te conozco, dijo Sofía. Pero conozco la verdad. Y ese papel era una mentira. Lorenzo metió la mano al bolsillo de su saco. Por un segundo aterrador, Sofía pensó que iba a sacar un arma. En cambio, sacó una tarjeta negra hecha de titanio pesado. La puso sobre la bandeja de ella. Vete de aquí, Sofía, dijo en voz baja. Renuncia a este trabajo esta noche. Este lugar ya no es seguro para ti. Torne tiene socios. No van a estar contentos de que el trato se cayera, y podrían preguntarse quién me avisó. Puedo cuidarme sola, dijo ella. Aunque le tembló la voz. Estoy seguro de que puedes, dijo Lorenzo. Una sombra de sonrisa le tocó los labios. Pero no tendrás que hacerlo. Se dio la vuelta y salió del restaurante, con su séquito arrastrándose detrás de él como una estela oscura. Sofía se quedó sola en el centro del comedor. La tarjeta de titanio pesaba en su bandeja. La miró. No tenía logo de banco. Solo un número de teléfono grabado en dorado. En ese momento no lo sabía, pero su vida como mesera había terminado. Y su vida como el blanco de la obsesión más poderosa y peligrosa de Nueva York apenas comenzaba. Pasaron 3 días. Sofía no renunció. Necesitaba el dinero. Su abuela estaba en un centro de cuidados en Queens y las cuentas se acumulaban. Cuartos privados, especialistas en cuidado de memoria, medicamentos. Todo costaba más de lo que Sofía ganaba en un mes. No podía darse el lujo de tenerle miedo a las advertencias de Lorenzo Moretti. Pero la advertencia resultó cierta. El martes por la noche, mientras Sofía abría la puerta de su pequeño apartamento en Brooklyn, lo sintió. Ese hormigueo en la nuca. La sensación de que la observaban. Giró en redondo. La calle estaba vacía. Solo la lámpara de la calle parpadeando y el aullido lejano de una sirena. Entró corriendo, cerrando el pestillo, la cadena y el seguro del piso. Se recargó contra la puerta, respirando con fuerza. Estás paranoica, se dijo a sí misma.
A nadie le importa una mesera. Caminó a la sala y se detuvo en seco. Sobre su mesita había un sobre negro. Sus ventanas estaban con seguro. Su puerta había estado cerrada. No había señales de entrada forzada. Y sin embargo, ahí estaba. Un sobre negro mate con su nombre, Sofía, escrito en tinta plateada con una caligrafía elegante. El corazón le golpeó contra las costillas. Lo levantó con dedos temblorosos. Adentro había una sola hoja de papel y un cheque. El cheque estaba a nombre del Centro de Cuidados de Memoria Sunnívale. Era por $200.000, pagado por completo para los próximos 2 años de cuidado de su abuela. La nota era corta. Te dije que renunciaras. No escuchaste. Ahora me debes. Afuera a las 8 de la noche. Ponte el vestido. El vestido, susurró Sofía en voz alta. Volvió a mirar dentro del sobre. Había una foto, una Polaroid. Era una foto de su closet, tomada desde dentro de su recámara. Mostraba un vestido de seda rojo que había comprado en una tienda de segunda mano años atrás y nunca había usado. Él había estado dentro de su apartamento. El pánico, frío y agudo, la inundó. Esto no era un regalo. Era un mensaje. Puedo llegar a ti donde sea. Sofía tomó su teléfono para llamar a la policía. Marcó el 911. Su pulgar quedó suspendido sobre el botón de llamar, y entonces se detuvo. ¿Llamar a la policía sobre Lorenzo Moretti? ¿El hombre que probablemente era dueño de media comandancia? ¿Y qué iba a decir? ¿Pagó las cuentas médicas de mi abuela y me invitó a cenar? Colgó la llamada. Miró el cheque. $200.000. Era la libertad de su abuela. Era seguridad. Pero, ¿cuál era el precio? A las 7:55 de la noche, Sofía estaba parada frente a su edificio. Traía el vestido rojo puesto. Le quedaba ajustado a sus curvas como una segunda piel. La seda fría contra su piel. Se había recogido el cabello, dejando sueltos unos mechones. No traía joyería. No tenía ninguna. A las 8 en punto, un convoy de 3 camionetas negras dio vuelta en la esquina. Se movían en silencio, como tiburones en aguas oscuras. El auto de en medio, un Cadillac Escalade blindado, se detuvo justo frente a ella. La puerta trasera se abrió. Lorenzo Moretti estaba sentado adentro. Traía un smoking, con el moño desatado colgando alrededor de su cuello. Se veía cansado. Pero cuando la vio, sus ojos se iluminaron con ese mismo interés intenso y depredador. Te ves mejor de rojo que de delantal, dijo él. Entraste a mi casa, dijo Sofía, sin moverse. Hice que mi equipo de seguridad se asegurara de que tu apartamento estuviera protegido, corrigió Lorenzo, y encontraron que le faltaba mucho. La cerradura de tu escalera de incendios. Un niño podría abrirla. Pagaste las cuentas de mi abuela. Pago mis deudas, dijo Lorenzo. Me salvaste 150 millones. 200.000 es una comisión por hallazgo. Sube, Sofía. ¿A dónde vamos? A la ópera, dijo él, como si fuera la cosa más normal del mundo. Y después a la guerra. Sofía dudó. Miró la calle, su vida normal, segura, y difícil. Después miró a Lorenzo, un hombre que vivía en un mundo de fuego y sangre. Subió. Cuando la pesada puerta se cerró con un golpe, sellando el ruido de Brooklyn, Lorenzo se volteó hacia ella. Esta noche, dijo, con la voz baja, necesito que escuches. Necesito que traduzcas. Porque el hombre que trató de venderme esa escritura falsa no trabajaba solo. Y el hombre detrás de él es alguien a quien no puedo tocar, a menos que me ayudes. ¿Por qué yo?, preguntó Sofía. Porque, dijo Lorenzo, eres la única persona en esta ciudad que no le tiene miedo a decirme la verdad. El Lincoln Center era una fortaleza de vidrio y travertino, brillando contra la noche lluviosa de Nueva York como una linterna. Los flashes de los paparazzi estallaron cuando la camioneta se detuvo junto a la acera, un destello cegador de luz blanca. Mantén la cabeza en alto, instruyó Lorenzo, con la voz vacía de la calidez que había mostrado en el auto. No mires a las cámaras. Mírame a mí.
Estás conmigo, lo cual significa que eres intocable. Sofía tomó una respiración temblorosa. El vestido de seda roja se sentía pesado ahora, menos como un disfraz y más como un blanco. Tomó el brazo que Lorenzo le ofrecía. Sus músculos estaban tensos, enroscados como un resorte bajo el saco del smoking. Al bajar a la alfombra roja, el ruido era ensordecedor. Preguntas a gritos, el clic de los obturadores, pero Lorenzo se movía entre todo eso como un tiburón abriéndose paso entre un cardumen. Adentro, el lobby de la Ópera Metropolitana era un mar de diamantes, terciopelo y dinero antiguo. Sofía sintió el peso de cientos de miradas. Sabía lo que veían, al poderoso Don Moretti y su capricho de la semana. No veían a la mesera. No veían a la mujer que podía conjugar verbos en un dialecto muerto. Vamos al palco 4, murmuró Lorenzo, guiándola por la gran escalera. El hombre con el que nos vamos a reunir es Salvatore Rossi. Le dicen el carnicero de Bensonhurst, pero para el público es un importador legítimo de aceite de oliva y textiles. ¿Por qué nos vamos a reunir con él?, susurró Sofía. Porque Rossi es quien contrató a Torne, dijo Lorenzo, con los ojos recorriendo el balcón. La escritura falsa era su jugada. Quería que gastara 150 millones de dólares en papel para que mi liquidez bajara. Si mis reservas de efectivo están bajas, no puedo ofertar en el contrato de la Autoridad Portuaria de Nueva Jersey la próxima semana. Rossi quiere los puertos. Así que era una trampa, se dio cuenta Sofía. Una trampa muy cara. Y tú la rompiste. Lorenzo se detuvo en la cortina de terciopelo del palco privado. Se volteó hacia ella, con la expresión intensa. Rossi no te conoce. Va a asumir que solo eres decoración, una distracción. Necesito que seas invisible, Sofía. Escúchalo. No solo sus palabras, sino cómo habla. Rossi es napolitano, pero trata de sonar romano. Cuando se enoja o cuando miente, se le escapa. Necesito saber con quién trabaja en Italia. Torne era solo el mensajero. Necesito al proveedor. Entraron al palco. Salvatore Rossi ya estaba ahí, sentado en las sombras. Era un hombre enorme, con el cuello grueso de músculo, vestido con un traje que costaba más que la casa de la infancia de Sofía. No se levantó. Estaba pelando una naranja con un cuchillito filoso de fruta, la cáscara cayendo en una espiral larga y continua. Lorenzo, gruñó Rossi, metiéndose un gajo de naranja a la boca. No pensé que llegaras. Escuché que tuviste problemas con una inversión esta semana. Sin problemas, Sal, dijo Lorenzo con suavidad, sacando una silla para Sofía. Solo debida diligencia. Encontramos que la procedencia dejaba mucho que desear. Los ojos de Rossi se posaron en Sofía. Eran ojos negros, como de tiburón, que la desnudaban. ¿Y quién es ella? No sabía que traías el postre. Sofía, dijo Lorenzo. Está conmigo. Bonito vestido, se burló Rossi. Cambió a un dialecto italiano rápido y arrastrado, asumiendo que Sofía no entendería. Se ve cara, Lorenzo. Pero, ¿tiene cerebro o solo piernas? Sofía no se inmutó. Se quedó mirando fijamente hacia el escenario, donde la orquesta afinaba. Lorenzo respondió en italiano estándar, tranquilo y educado. Es compañía, Salvatore. Hablemos de los puertos. La ópera comenzó, tosca. La música creció, llenando el salón enorme, pero el drama real estaba en el palco. Durante una hora, los dos hombres intercambiaron amenazas veladas disfrazadas de charla de negocios. Hablaban de rutas de embarque y problemas sindicales, pero Sofía sabía que hablaban de rutas de contrabando y de ataques. Se sentó perfectamente quieta, bebiendo un champán que no quería, dejando que sus ojos se nublaran de aburrimiento. Pero sus oídos estaban afilados. Escuchaba la cadencia de Rossi. Lorenzo tenía razón. Forzaba un acento refinado, pero debajo había el argot rudo y callejero de los barrios pobres de Nápoles. Después, durante el segundo acto, el teléfono de Rossi vibró. Le echó un vistazo, frunció el ceño, y escribió una respuesta rápida. Murmuró algo entre dientes al presionar enviar. Apenas fue un susurro. Tal vez 3 palabras.
Il gufo vola. Los dedos de Sofía se apretaron en el tallo de su copa. El búho vuela. Era un código, pero no era un código cualquiera. Era una frase que había leído en los diarios de su abuelo sobre las sociedades secretas de los años 70. El búho era el apodo de un tipo específico de lavador de dinero, uno que movía fondos solo de noche a través de los mercados asiáticos. Rossi levantó la vista y la sorprendió mirándolo. Sonrió, un giro cruel de labios. ¿Te gusta la música, cariño? Es hermosa, dijo Sofía en voz baja. Trágica, eso sí, dijo Rossi, apuntando el cuchillo de fruta hacia el escenario. Al final, todos mueren porque amaron a la persona equivocada. En el intermedio, Lorenzo se puso de pie. Nos vamos. Tan pronto, se burló Rossi. Viene lo mejor. Ya vi suficiente, dijo Lorenzo. Tomó la mano de Sofía. Su agarre era de hierro. Mientras caminaban rápido por el pasillo, alejándose del palco, Lorenzo se acercó a ella. ¿Sacaste algo? Dijo, il gufo vola, susurró Sofía apresurada. El búho vuela. No es una persona, Lorenzo. Es una señal de tiempo. Significa que el dinero se mueve esta noche. Probablemente por la apertura del mercado de Hong Kong en 20 minutos. Lorenzo se detuvo en seco en medio del pasillo. La miró, atónito. ¿El búho? ¿Estás segura? Sí. Mi abuelo escribió sobre la red del búho. Usan compañías fantasma en Macao. Si Rossi está moviendo dinero ahora, significa que está tratando de comprar los puertos antes de la subasta. Está evitando la oferta, se dio cuenta Lorenzo, con el rostro oscureciéndose de rabia. Está sobornando a los comisionados directamente. Esta noche. Lorenzo agarró su teléfono, marcando un número mientras jalaba a Sofía hacia la salida. Rocco, trae el auto, ahora. Y llama al equipo de banca. Congela todo lo que salga de Macao con la etiqueta Rossi. No me importa si es ilegal, solo detén la transferencia. Salieron corriendo de la ópera hacia el aire frío de la noche. La lluvia había parado, dejando el pavimento resbaladizo y negro. Los paparazzis se habían ido. Rocco esperaba con el Cadillac, el motor encendido. Lorenzo le abrió la puerta trasera a Sofía. Sube, dijo. Tenemos que llegar a mi oficina. Si puedo detener esta transferencia, Rossi está acabado. Va a quedar sobreextendido y quebrado. Sofía subió. Lorenzo la siguió, cerrando la puerta de golpe. Vámonos, ordenó Lorenzo. El auto arrancó hacia el tráfico. Lorenzo tecleaba furiosamente en su teléfono, ladrando órdenes. No, dije que cortaras la línea. Usa la clave de anulación. Sofía lo observaba. Estaba en su elemento, un general comandando tropas. Pero debajo de la agresión, ella veía el estrés. La vena en su sien palpitaba. Lorenzo, dijo ella en voz baja. Él levantó un dedo. Espera. Escuchó el teléfono. Después, despacio, lo bajó. Una sonrisa lenta y aterradora se le extendió por el rostro. Lo tenemos, dijo Lorenzo. La transferencia se congeló. El dinero de Rossi está atorado en fideicomiso en Hong Kong. Acaba de perder 50 millones en liquidez. Se volteó hacia Sofía, con los ojos ardiendo. Lo lograste otra vez. ¿Escuchaste el susurro? Solo escuché, dijo ella. Empezó Lorenzo, estirando la mano para tocarle la cara. De pronto, el mundo explotó. Un crujido ensordecedor desgarró el metal del auto. El mundo giró con violencia. El vidrio se hizo añicos, lloviendo como diamantes. Sofía salió disparada contra la puerta, con la cabeza estrellándose contra la ventana. El Cadillac había sido embestido de costado. Cruzaron la intersección, las llantas chillando, el metal gimiendo, hasta que el pesado camión se estrelló contra una barrera de concreto. Silencio. Después, el siseo del vapor. ¡Sofía! La voz de Lorenzo sonaba lejana, distorsionada. Sofía, mírame. Ella parpadeó,
tratando de despejar las manchas negras de su visión. Tenía sangre en los ojos. «¿Estoy bien?», jadeó. «Agáchate», rugió Lorenzo. Pum. 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 Disparos. Atravesaban el vidrio blindado, agrietando las ventanas como telaraña. «Rocco», gritó Lorenzo hacia el asiento delantero. No hubo respuesta. Rocco estaba desplomado sobre el volante, inmóvil. «¡Maldición!», siseó Lorenzo. Sacó una pistola de un compartimento oculto en el descansabrazos. Pateó su puerta para abrirla. «¡Quédate aquí! ¡Quédate en el piso!». «No». Sofía lo agarró de la manga. «Lorenzo, mira». Señaló hacia la ventana destrozada. 3 hombres con pasamontañas se acercaban al auto, con los rifles en alto. No se movían como matones de calle. Se movían como soldados. Tácticos. Precisos. «Nos están flanqueando», dijo Sofía, con la voz temblando pero clara. «Si sales por esa puerta, estás muerto». Lorenzo miró a los hombres, después el asiento del conductor. Tomó una decisión en una fracción de segundo. Agarró a Sofía y la pasó sobre la consola central hacia el asiento delantero. Empujó el cuerpo de Rocco a un lado, hacia el hueco del pasajero. «¿Sabes disparar?», gritó Lorenzo mientras se deslizaba al asiento del conductor. «No». «Entonces sujétate». Lorenzo metió el auto en reversa de golpe. El Escalade, maltrecho pero vivo todavía, rugió. Pisó el acelerador a fondo. El auto salió disparado hacia atrás, estrellándose contra el sedán que los tenía bloqueados. Los pistoleros se dispersaron, buscando cobertura. Lorenzo giró el volante, metiendo drive. Pasó por encima del cofre del auto atacante, la suspensión gimiendo en protesta. «¿Quiénes son?», gritó Sofía, aferrándose al tablero. «El equipo de limpieza de Rossi», dijo Lorenzo, con el rostro una máscara de furia fría. Sabía que la transferencia podía fallar. Este era el plan B. Dio un viraje hacia una calle lateral, pasándose un semáforo en rojo. El auto cojeaba, la alineación destruida. Pero se movía. «No podemos ir a la oficina», dijo Lorenzo, revisando el espejo retrovisor. «Nos van a estar esperando». «No podemos ir a tu apartamento». «¿Entonces a dónde?». «A la casa segura», dijo Lorenzo. «Está 2 horas al norte, en el bosque. Nadie sabe de ella excepto yo y mi hermano». Sofía lo miró. Le corría sangre por la frente, manchándole el cuello blanco de la camisa. «Lorenzo, estás sangrando». «Estoy bien», dijo él, tenso. «Revisa la guantera». «¿Hay un botiquín?». Sofía la abrió. «Sí». «Bien». «Lo vamos a necesitar». El camino fue una mezcla borrosa de adrenalina y dolor. Abandonaron el Cadillac maltrecho en un estacionamiento en Yonkers, y lo cambiaron por un sedán discreto que Lorenzo guardaba ahí para emergencias. Para cuando llegaron a la casa segura, la adrenalina se desplomaba, reemplazada por un cansancio que llegaba hasta los huesos. La casa era una estructura moderna de vidrio y piedra, escondida en lo profundo de un bosque denso de pinos en las Catskills. Colgaba al borde de un barranco, aislada y silenciosa. Lorenzo apagó el motor. El silencio del bosque era chocante después del caos de la ciudad. «¿Puedes caminar?», preguntó él. Sofía asintió. Le palpitaba la cabeza donde se había golpeado con la ventana, y le dolían las costillas, pero la adrenalina la mantenía en pie. Entraron a la casa. Adentro hacía frío. Lorenzo desactivó el sistema de seguridad y encendió las luces. El interior era un lujo austero y minimalista. Sillones blancos de piel, una chimenea, ventanas del piso al techo que daban hacia la oscuridad. Lorenzo se derrumbó en el sofá. Dejó caer el arma sobre la mesita y recostó la cabeza hacia atrás, cerrando los ojos. «Trae el botiquín», murmuró. Sofía encontró el baño, agarró los suministros de primeros auxilios, y regresó. Se arrodilló junto a él. De cerca, se veía peor. El corte en su frente era profundo, y su camisa estaba empapada de sangre en el hombro. «Quítate el saco»,
dijo ella, con la voz firme. A ella misma le sorprendió su propia calma. Era la mesera dentro de ella, la parte acostumbrada a limpiar desastres, a lidiar con borrachos y accidentes. Lorenzo siseó de dolor al quitarse el saco del smoking. La camisa blanca debajo estaba arruinada. Una bala le había rozado el deltoides. No era profunda, pero estaba desordenada. Necesita puntos, dijo Sofía, examinando la herida. Hazlo, dijo Lorenzo. La observó. No estás temblando. Estoy aterrada, dijo Sofía, vertiendo antiséptico sobre la herida. Pero temblar no te va a ayudar. Eres extraordinaria, susurró Lorenzo. Sofía levantó la vista. Sus rostros estaban a centímetros de distancia. El olor a sangre de cobre y antiséptico se mezclaba con su colonia. ¿Por qué yo?, preguntó ella de nuevo, enhebrando la aguja. Hay 1000 traductores en Nueva York. ¿Por qué me metiste en esto? Lorenzo no respondió de inmediato. Hizo una mueca cuando la aguja le atravesó la piel. Porque notaste la palabra, ferrovía, dijo por fin. ¿Sabes qué tan raro es eso? Conocer la historia de las escrituras de tierras de Corleone. Mi abuelo me enseñó. ¿Quién era tu abuelo?, preguntó Lorenzo. ¿Antonio? Antonio Russo. Lorenzo se quedó paralizado. Le agarró la muñeca, deteniendo la aguja. Antonio Russo, repitió Lorenzo, con los ojos abriéndose. ¿El académico de Palermo? ¿El que desapareció en 1984? Sí, dijo Sofía, confundida. Era bibliotecario. Huyó por las guerras de la mafia. Lorenzo se rió. Fue un sonido oscuro, sin humor. Soltó la muñeca de ella y se recostó. No era bibliotecario, Sofía. Era el guardián. ¿El qué? El guardián del registro, explicó Lorenzo. En Sicilia, las familias han peleado por la tierra durante siglos. Las escrituras, las fronteras, se falsifican, se roban, se alteran constantemente. Pero había un hombre, una familia encargada de guardar los registros verdaderos, los originales, el libro de oro. Tu abuelo era el guardián. Huyó porque todos querían el libro. Sofía se sentó hacia atrás sobre los talones, con la aguja colgando de la mano. Nunca me lo dijo. Solo decía que amaba los libros. Te estaba protegiendo, dijo Lorenzo. ¿No lo ves? Esa escritura falsa que Rossi trató de pasar, no eligió un terreno cualquiera al azar. Eligió la finca Valentí. Esa finca es la clave de los depósitos de litio, sí. Pero históricamente, es la tierra que controla los derechos de agua de toda la provincia. Lorenzo la miró con una nueva intensidad. Rossi trató de falsificarla porque la escritura original está perdida. Todos piensan que se perdió. Pero... La mente de Sofía voló de vuelta a su infancia, al ático polvoriento en Queens, al viejo baúl pesado que su abuelo le prohibía abrir. Tenía un libro, uno grande, forrado en piel azul. Solía leerme cuentos antes de dormir de ahí. Decía que eran cuentos de hadas sobre reyes y campesinos. Lorenzo se sentó derecho, ignorando su herida. ¿Piel azul? ¿Con un broche de plata? Sí. Sofía, dijo Lorenzo, con la voz temblando de una mezcla de asombro y miedo. Eso no es un libro de cuentos de hadas. Es el libro de oro. Si tienes ese libro, no solo conoces la historia, la posees. Ese libro contiene la prueba innegable de propiedad de media Sicilia. El cuarto giró. Sofía sintió que le subía la náusea por la garganta. Entonces Rossi, si se entera de quién soy. Si Rossi sabe que eres la nieta de Antonio Russo, no te va a matar, dijo Lorenzo con severidad. Te va a llevar. Te va a torturar hasta que le des ese libro, y después lo va a usar para convertirse en el rey de Italia. Sofía se puso de pie, caminando de un lado a otro. Tengo que quemarlo. Tengo que destruirlo. No. Lorenzo también se puso de pie, tambaleándose un poco. Ese libro es tu escudo. Mientras seas la única que sabe dónde está, tienes ventaja. Pero tenemos un problema más grande. ¿Cuál?
¿Cómo supo Rossi que debía apuntar a la finca Valentí ahora?, preguntó Lorenzo. ¿Y cómo supieron sus hombres exactamente qué ruta tomamos desde la ópera? Usamos la salida lateral. No usamos el carril principal de limusinas. ¿Crees que alguien les avisó? Creo, dijo Lorenzo, caminando hacia la ventana y mirando hacia el bosque negro, que hay una rata en mi organización. Alguien cercano a mí. Alguien que sabía que me iba a reunir con Rossi esta noche. ¿Rocco?, preguntó Sofía. Rocco está muerto. Murió protegiéndome. Lorenzo negó con la cabeza. No. Tiene que ser alguien más. Alguien que maneja la logística. Su teléfono vibró sobre la mesa. Lorenzo lo tomó. Se quedó mirando la pantalla. Es mi hermano, dijo Lorenzo. Matteo. Contesta, dijo Sofía. Dile que estamos a salvo. Lorenzo dudó. Miró a Sofía, después el teléfono. Una sombra oscura le cruzó el rostro. Matteo es la única otra persona que sabe de esta casa segura, susurró Lorenzo. ¿Y si contesto esto?, dijo Lorenzo, y me pregunta dónde estoy, significa que no lo sabe. Pero si están rastreando el teléfono. No terminó la frase. En cambio, arrojó el teléfono a la chimenea encendida. No podemos confiar en nadie, dijo Lorenzo. Ni siquiera en la sangre. Se volteó hacia Sofía. La distancia entre ellos había desaparecido. Eran dos fugitivos en una caja de vidrio, rodeados de enemigos. Te voy a proteger, Sofía, juró Lorenzo. Te lo prometo. Rossi no te va a tocar. Y yo te voy a ayudar, dijo Sofía, sorprendiéndose a sí misma. Si tengo el libro, tengo el poder. Ya no soy una mesera, Lorenzo. Soy la guardiana. Lorenzo la miró con admiración ardiente. Se acercó más, tomándole el rostro entre las manos. La adrenalina, el miedo, la revelación, todo se estrelló junto. La besó. No fue un beso gentil. Fue desesperado, feroz, con sabor a sangre y supervivencia. Sofía le devolvió el beso, con las manos aferradas a su camisa arruinada. Por un momento no hubo mafia, ni pistoleros, ni historia, solo el calor de él. Pero el momento se rompió con un sonido, un zumbido mecánico bajo que se hacía más fuerte. Lorenzo rompió el beso. Miró hacia el techo. Drones, susurró. Agarró la mano de Sofía. Corre. Al sótano. Ahora. Afuera, el cielo nocturno se iluminó cuando 3 drones de imagen térmica descendieron sobre la cabaña, seguidos por los faros de camionetas que se acercaban. La casa segura estaba comprometida. El primer dron no disparó balas. Soltó una carga concusiva. La explosión voló las ventanas del piso al techo de la cabaña, mandando un tsunami de esquirlas de vidrio hacia la sala. Lorenzo se lanzó sobre Sofía, cubriendo el cuerpo de ella con el suyo mientras la onda expansiva sacudía los cimientos. Las luces parpadearon y murieron, hundiendo la casa en la oscuridad. Muévete, rugió Lorenzo, poniéndola de pie a rastras. El sótano, vamos. Se abrieron paso entre los escombros, tosiendo en el aire lleno de polvo. Otra explosión sacudió el techo, el sonido de metal desgarrándose gritando arriba de ellos. Llegaron a la pesada puerta de roble de la bodega. Lorenzo la abrió de una patada, empujando a Sofía por las escaleras de madera antes de cerrar el cerrojo detrás de ellos. El sótano era un búnker de concreto, con olor a tierra húmeda y vino viejo. Lorenzo no se detuvo. Cojeó hacia un estante de barriles de vino contra la pared del fondo. Con un gruñido de esfuerzo, empujó el barril del centro a un lado. Detrás había un túnel estrecho y oscuro cavado en la tierra. El túnel de escape, jadeó Lorenzo, con el sudor mezclándose con la sangre en su cara. Sale cerca del arroyo, a media milla bajo la cresta. Vamos. Sofía se metió a rastras en la tierra húmeda. El túnel era estrecho, claustrofóbico, con olor a raíces y descomposición. Podía escuchar a Lorenzo respirando con dificultad detrás de ella, con el hombro herido probablemente gritando de agonía. Arriba de ellos, resonaban los sonidos apagados de botas golpeando el suelo de madera.
El equipo de asesinos estaba dentro de la casa. Se arrastraron durante lo que se sintió como una hora, aunque probablemente fueron solo 10 minutos. Finalmente, Sofía sintió aire frío. Empujó a un lado una reja camuflada cubierta de hojas y salió rodando al suelo congelado del bosque. Estaban en lo profundo del bosque. La lluvia se había convertido en aguanieve, picándoles la piel. No podemos parar, susurró Lorenzo, ayudándola a levantarse. Tienen visores térmicos. Si nos quedamos quietos, nos iluminamos como árboles de Navidad. Corrieron. Fue un descenso de pesadilla por el bosque completamente oscuro. Las ramas le azotaban la cara a Sofía, rasgándole la piel. El vestido rojo se rasgó, manchado de lodo. Lorenzo se movía por pura fuerza de voluntad, con el rostro pálido como la muerte bajo la luz de la luna. Después de 20 minutos de caminata agotadora, llegaron a un camino de servicio. Una camioneta pick-up oxidada estaba estacionada cerca de un marcador de sendero, un vehículo de cazador. Lorenzo no dudó. Rompió la ventana del lado del conductor con la culata de su pistola. Conectó los cables del encendido con manos practicadas, aunque temblorosas. El motor arrancó con un titubeo. ¿A dónde vamos?, preguntó Sofía, temblando con violencia mientras la calefacción empezaba a funcionar. Queens, dijo Lorenzo, con los ojos fijos en el camino oscuro. Necesitamos el libro, Sofía. Si Matteo me traicionó, si Rossi tiene el oído de la comisión, ya soy un hombre muerto caminando. Mis cuentas probablemente están congeladas. Mis soldados están confundidos. Lo único que nos puede salvar es ese libro. Está en una bodega de almacenamiento en Astoria, dijo Sofía. Mi abuelo la rentó bajo el nombre de C. Coyodi. Pinocho, Lorenzo soltó una risa breve. El autor de Pinocho. Hombre astuto. El camino de regreso a la ciudad fue tenso. Lorenzo usó calles secundarias, evitando las casetas y las cámaras de los puentes. Sangraba a través del vendaje improvisado que Sofía le había hecho, pero se negaba a detenerse. Cuéntame de Matteo, dijo Sofía en voz baja, viendo aparecer el horizonte de la ciudad a lo lejos. Es mi hermano menor, dijo Lorenzo, con la voz hueca. Lo crié yo. Nuestro padre murió cuando él tenía 10 años. Le di todo. Los contratos de construcción, las rutas de embarque en Jersey. Pero nunca fue suficiente. Siempre quiso la silla. Siempre quiso ser el don. ¿Crees que trabaja con Rossi? Creo que Rossi le prometió la corona, dijo Lorenzo. Pero Rossi es una serpiente. Va a matar a Matteo en el momento en que yo esté muerto. Llegaron a la bodega de almacenamiento a las 3 de la mañana. El lugar era un bloque de concreto sombrío rodeado de alambre de púas. Lorenzo estacionó la camioneta en las sombras de un callejón. Quédate aquí, dijo Lorenzo. Voy a revisar el perímetro. No, dijo Sofía, abriendo su puerta. La unidad tiene un sistema de doble llave. Me vas a necesitar. Se movieron en silencio entre las filas de puertas metálicas anaranjadas. Unidad 402. Las manos de Sofía temblaban. Al teclear el código, 1860, el año de la unificación de Italia, el candado hizo clic en verde. Levantó la puerta metálica. La unidad estaba llena de muebles viejos, cajas de ropa y polvo. En el centro estaba el baúl azul. Sofía corrió hacia él. Deshizo los broches. Ahí estaba, el libro de oro. Era enorme, forrado en piel azul agrietada, el broche de plata deslustrado pero intacto. Parecía sacado de una catedral. Lorenzo lo miró con reverencia. El libro de oro, susurró. El mito es real. Sofía lo levantó. Pesaba, con olor a siglos de pergamino y tinta. Lo tenemos, dijo ella. ¿Y ahora qué? Ahora, dijo Lorenzo, sacando un teléfono desechable que había tomado de la casa segura, convocamos una reunión. Llamamos a la comisión. Y terminamos con esto. Marcó un número. Habla Lorenzo Moretti, dijo por el teléfono, con la voz recuperando el mando de hierro de un don. Invoco la tábola. La mesa. Sí, esta noche.
En la iglesia de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Dile a Rossi que esté ahí. Dile que voy a rendirme. Colgó y miró a Sofía. ¿Rendirte?, preguntó ella. Eso es lo que van a pensar, dijo Lorenzo. Estamos entrando a la boca del lobo, Sofía. Y tú vas a ser quien cierre las fauces. La iglesia de Nuestra Señora del Monte Carmelo en el Bronx era terreno neutral. Era una estructura gótica imponente, llena de sombras y el aroma del incienso. A las 5 de la mañana, las bancas estaban vacías de fieles, pero llenas de los lobos de Nueva York. Los jefes de las 5 familias estaban ahí. Hombres mayores con abrigos costosos, sentados en silencio en las primeras filas. Eran el jurado. Salvatore Rossi estaba de pie en el altar, con aire triunfante. Traía un traje nuevo, una rosa blanca en la solapa. Parado junto a él, mirando hacia sus zapatos, estaba Matteo Moretti. Lorenzo empujó las pesadas puertas de roble. Caminó por el pasillo central, cojeando ligeramente. Pero con la cabeza en alto. Traía un abrigo prestado sobre su camisa ensangrentada. Sofía caminaba a su lado. Todavía traía el vestido rojo arruinado, cubierto por una chaqueta de piel que Lorenzo había encontrado en la camioneta. Sostenía el pesado libro azul contra el pecho como un escudo. El silencio en la iglesia era absoluto. Lorenzo. La voz de Rossi retumbó, haciendo eco contra el techo abovedado. Te ves terrible. Veo que trajiste a la mesera. ¿Vino a tomarnos la orden de bebidas? Una ola de risas recorrió las bancas. Estoy aquí, dijo Lorenzo, deteniéndose al pie del altar para presentar una queja. Me atacaste. Trataste de robarme, y corrompiste mi sangre. Miró a Matteo. Matteo no levantó la vista. Los negocios son negocios, Lorenzo, se encogió de hombros Rossi. Fuiste débil. Dejaste que una mujer interfiriera en nuestro trato. La comisión está de acuerdo. No eres apto para liderar. Entrega tus territorios, y te dejaré vivir. Puedes mudarte a Florida. Retirarte. ¿Y la chica?, preguntó Lorenzo. La chica viene conmigo, sonrió Rossi. Tiene una lengua afilada. Quiero ver si puedo domarla. Lorenzo miró a los hombres mayores en las bancas. ¿Es esta la voluntad de la mesa? ¿Se ponen del lado de un hombre que falsifica escrituras? ¿Un hombre que miente sobre su historia? La historia la escriben los vencedores, graznó un viejo don en la primera fila. Firma los papeles, Lorenzo. Se acabó. Lorenzo se volteó hacia Sofía. Léelo. Sofía dio un paso adelante. Puso el libro de oro sobre el atril de mármol, justo al lado de la Biblia. El sonido del pesado libro golpeando la piedra resonó como un disparo. Abrió el broche de plata. Las páginas crujieron. ¿Quién es esta?, exigió Rossi, avanzando. Aléjenla del altar. Soy Sofía Russo, declaró ella, con la voz fuerte, proyectándose hasta el fondo de la iglesia. Nieta de Antonio Russo, el guardián del registro. El nombre le quitó el aire al salón. El viejo don se sentó más derecho. Conocían el nombre. Ese libro, susurró el viejo don. Este libro, dijo Sofía, contiene las concesiones originales de tierras del Reino de las Dos Sicilias, fechadas de 1800 a 1890. Registra cada transferencia, cada venta, y cada derecho de nacimiento. Pasó las páginas, el pergamino crujiendo. Encontró la entrada que necesitaba. Salvatore Rossi, leyó. Afirmas que tu familia viene de la nobleza de Nápoles. Afirmas el título de don por sangre. Levantó la vista hacia él. Pero aquí, en el censo de 1874, aparece la familia Rossi de tu distrito. Tu bisabuelo no era terrateniente. Era un informante para la policía piamontesa. Un espiro, punto. La palabra quedó suspendida en el aire. ¿Espiro? Rata de cobre. En la mafia, no hay insulto más grande. Descender de una rata es estar sucio. El salón estalló en murmullos. Miente, gritó Rossi, con el rostro poniéndose morado. Está leyendo un cuento de hadas.
Está firmado, continuó Sofía, por el obispo de Palermo. Y volteó la página. En cuanto a la finca Valentí que trataste de venderle a Lorenzo, no es tuya. La escritura pertenece al orfanotrofio di Santa Lucía. El orfanato. Le robaste tierra a huérfanos y a la iglesia, Salvatore. Miró a los dones. No es un hombre de honor. Es un ladrón que le roba a Dios y desciende de informantes policiales. El ambiente en el salón cambió al instante. Los dones miraron a Rossi con asco. El linaje lo era todo. La religión lo era todo. Rossi había violado a ambos. «Mátenla», gritó Rossi, sacando una pistola de la cintura. «Matteo, mátala». Matteo miró a Rossi. Después miró a Lorenzo. Miró al hermano que lo había criado, y al hombre que en ese momento le apuntaba con un arma a una mujer que sostenía un libro sagrado. La mano de Matteo se movió. Sacó su arma, pero no le apuntó a Sofía. «Van». El disparo los ensordeció. Salvatore Rossi se miró el pecho. Una flor roja floreció en su camisa blanca. Miró a Matteo, en shock. «Tú», gorgoteó Rossi. Se desplomó hacia atrás sobre los escalones del altar, muerto antes de tocar el mármol. Matteo dejó caer su arma. Cayó de rodillas sollozando. «Lo siento, Enzo. Lo siento». Lorenzo caminó hacia su hermano. Lo miró hacia abajo. No había odio en sus ojos, solo una tristeza profunda. «Elegiste un bando, Matteo», dijo Lorenzo suavemente. «De eso no se vuelve». Lorenzo miró a la comisión. «Rossi está muerto. Su territorio queda confiscado». «¿Alguien lo disputa?» El viejo don se puso de pie. Miró a Sofía, después el libro. «El libro, se queda». «El libro se queda con la guardiana», dijo Lorenzo, poniendo una mano en el hombro de Sofía. «Y la guardiana se queda conmigo». El don asintió despacio. «Que así sea». «Salve, don Moretti». La dama de la casa. 6 meses después. Loro estaba cerrado para un evento privado. El mismo restaurante donde Sofía una vez había recogido mesas ahora estaba lleno de flores. Sofía estaba sentada en la mesa 4, la misma mesa donde su vida había cambiado. No traía delantal. Traía un vestido blanco de seda, y un anillo de diamante en el dedo que costaba más que el restaurante entero. Lorenzo estaba sentado frente a ella. La cicatriz en su frente se había desvanecido hasta ser una línea blanca delgada. Se veía relajado, más joven. «El trato del puerto se cerró hoy», dijo Lorenzo, sirviendo el vino él mismo. «Legalmente. Sin sobornos. Solo buenos negocios». «¿Y el litio?», preguntó Sofía, girando su copa. «Donamos la tierra a la iglesia, como exigía el libro». Lorenzo sonrió. «Pero, ¿los contratos de construcción para el orfanato?» «Esos fueron para Moretti Construcción. Un intercambio justo». Sofía sonrió. Metió la mano a su bolso y sacó una pequeña libreta forrada en piel. No era el libro de oro. Ese estaba escondido ahora en una bóveda en Zúrich. Sino una nueva. «Encontré una discrepancia en los registros de embarque de los contenedores», dijo, deslizando la libreta hacia él. «Tu capitán en Jersey está robando de arriba. Está usando el código de recargo de combustible». Lorenzo tomó la libreta. La miró con esa misma admiración intensa que había mostrado en la cabaña. «Aprendiste rápido el dialecto de los negocios», dijo él. «Tuve una buena maestra», respondió ella. «Necesito un nuevo consigliere», dijo Lorenzo, con la voz baja. «El puesto de Matteo sigue vacío». Matteo estaba exiliado, administrando un pequeño casino en lo más oscuro de Nevada. «Vivo, pero desterrado». «Yo no soy una consigliere, Lorenzo», dijo Sofía, inclinándose sobre la mesa. Tomó su mano. «Soy la guardiana. Te digo que es real y que es falso». «¿Y todo lo demás? ¿Todo lo demás?» «Todo lo demás es nuestro», susurró ella. Lorenzo le besó la mano. «In fede di Dio e del re», citó la vieja escritura.
En fe de Dios y del rey. No, lo corrigió Sofía, con los ojos brillando. En fe de la reina. Y así fue como una mesera con ojo agudo y una lengua olvidada derrumbó un imperio y construyó uno nuevo. Sofía no solo salvó a Lorenzo Moretti de una estafa, lo salvó de perder su legado. En un mundo de falsificaciones, fraudes y mentiras, ella era lo único real. ¿Qué harías tú si vieras un crimen sucediendo en tu trabajo? ¿Te quedarías callado como todos los demás? ¿O alzarías la voz y arriesgarías todo? Déjamelo saber en los comentarios de abajo. Si disfrutaste esta historia de venganza, romance y justicia, por favor dale like a este vídeo. De verdad ayuda a que el canal crezca. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para que nunca te pierdas una historia nueva. Tenemos un nuevo drama la próxima semana sobre un hombre sin hogar que resulta ser un multimillonario desaparecido. Y no te lo vas a querer perder. Gracias por ver.